Oigan, ¿se acuerdan esa escena de los Caballeros del Zodiaco cuando Sean le declara su amor a Doko? Cuando están pasando por la casa de Virgo y entonces llega Shaka y los ve. Uy, sí, está bien sabroso cuando se morbosean debajo de las armaduras. Y al final se dan un besito de 3, pero no homo. Ah, vaya, creo que es un hermoso día para hacer un hikikomori. Creo que iré por mi maruchita Naloxo. Adéntrate a un nuevo mundo de anime, manga, G-Rock, cosplay, waifus, juzbandos, fanarts, furros, un podcast de frikis tercermundistas Para frikis con clase. Queridos amigos otakus, gente que no se baña, ya estamos aquí en su podcast favorito de la vida, ya métete kudasai. Y yo soy Alex Uchoja, estoy en compañía de mis buenas amigas hikikomoris, Lucia. Hola. Y por supuesto, Mariyoyos. Hola, voy a hacer mi frase de yoyos. Jora, jora, jora. Ororora. Jora. Y este va a ser un programa que va a seguir la línea del anterior, o sea, va a ser un programa especial del amor y la amistad, pero específicamente enfocado a vatos. ¿Recuerdan nuestro primer programa donde hablamos de vatos embarazados? Pues aquí también vamos a hablar de vatos con vatos. No va a haber embarazos, ¿o sí? No sé, lo descubriremos, pero este programa va a estar a cargo de Mari Yoyos porque ella es la Fugoshi aquí. Ahora puedo decir que a mucha honra. Sí, de hecho, sí llevas tu bandera Fugoshi a donde quiera. Sí, pues, ¿qué puedo decir? Ay, el amor, el amor. Pues es que este tema, yo estaba esperando con ansias tratarlo porque tiene bastantes puntos que discutir. Creo que igual que los que nacimos en la época de los 2000, digo de los 90 y fuimos perseguidos en los 2000 por ser otakus, esta percepción de las yoshis y los fudanshis sigue siendo igual como que tema de controversia. Como que dentro de los mismos otakus son mal vistos y eso es como que muy extraño. Y sí pasa. Entonces, a mí me hace que haremos una muy buena discusión en este episodio tratando este tema. Y me gustaría empezar diciendo que si ustedes no saben lo que es el yaoi, es una palabra que se originó igual que la palabra otaku, es una palabra despectiva que más o menos o aproximadamente su significado sería como algo que no tiene sentido o que no tiene clímax, algo sin sentido, y que pues se popularizó por ahí de 1970 más o menos, cuando pues sí habían varias historias que trataban el romance entre personas del mismo sexo, tanto de hombres como mujeres, pero no existía como tal la palabra y tampoco existía la clasificación. Pero algo muy importante de Japón es que nada se hace al azar y nada se publica por accidente. Y las primeras historias, a pesar de que habían muchas historias románticas y normales, ellos empezaron a animar, a hacer animaciones donde la persona que era homosexual era una mala persona, era tal cual el pervertido, violador que abusa de alguien. Ya sea, por ejemplo, me acuerdo que hay una muy famosa que se llama Maiden Rose. Y si ustedes cayeron por accidente buscando Frozen Maiden, no es Frozen Maiden. Exactamente, te iba a decir, ¿no eran de las muñequitas? Ah, sí, he dicho, yo también te iba a decir. Sí. Qué horror. Creo que Ese cierto era amigo nos decía que veía Rosen Maiden y no era ese. Ah, sí, era sí. Maiden Rose. El meme de, Es una... de Milhouse. sí, muy interesante. Sí, muy interesante. Esta historia, por ejemplo, es de un soldado que abusa de otro soldado durante una misión que tienen. Y de este estilo hay muchas, donde el ser homosexual o la visión que te daba el ser homosexual era algo malo, era alguien que iba a abusar de ti, y que incluso hay historias, o una muy perturbadora, de la cual no voy a decir el nombre porque seguramente gente morbosa va a ir a buscar el título, pero era de padres abusando a sus hijos, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Eran muy malas además, sí era como... ¡Qué horror! Penita. Sí, horrible. Entonces, pues en ese tiempo, cuando salían esas animaciones, pues sin duda que daban ese tipo de imagen, ¿no? Sí, no era como que... Y además, las personas que lo veían, pues también eran mal vistas. Si tú veías o tú leías manga romántico en ese género,
pues aún así eras mal visto, porque es ¿cómo te va a gustar ver algo así? Con casi con todas justificación, ¿no? Pero pues la verdad es que solamente era una parte o una visión que te quería dar el yaoi De hecho, en ese momento. algunos yaoi que nosotros, bueno, que recuerdo los primeros que nosotros vimos, que no sabíamos qué era eso, eran muy extraños. Yo me acuerdo que estaba muy de moda Loveless. Sí, también, ese es otro ejemplo, porque era era un menor, el tipo que lo acosaba. Sí, Y que bueno, hablaba algo sí. así como de que perdían la virginidad, ¿no? Los chicos. Ajá, todas las personas tenían orejas cuando eran vírgenes, pero así hombres y mujeres, pero cuando las perdías tu virginidad, perdías las orejitas, entonces todo el mundo sabía cuando eras virgen y cuando, entonces era muy chistoso porque yo creo que la maestra de esos chicos de preparatoria tenía todavía ahí sus orejitas y pues era como mal vista, ¿no? Porque tenía como 30 años y todavía tenía sus orejitas. Pero bueno, o sea, eran esos tipos de temáticas. Y la palabra ya también como tal de Fujoshi y Fudanshi ya es más o menos pues de este siglo, es como por ahí del 2000, se popularizó por ahí del 2000, 2001, no es así que digas, uy, qué viejita, qué viejito término. Y pues también es para designar pues, al fan, al fandom que está exclusivamente en esto. Y es que hay mucho también de qué hablar, porque aquí se expande como que este universo, porque como tal es un universo igual. En sí existen, digamos, dos géneros para el yaoi. Existe el yaoi shoujo y el yaoi yosei, que dentro del fandom no se le conoce así, se le conoce como yaoi soft, que no tiene sexo explícito, y el yosei, que sí contiene sexo explícito. Y bueno, recientemente también agregamos el Omegaverse, ¿no? Porque apenas empezó a clasificar. Uy, sí, embarazos. Yo tengo una duda siempre con el yosei, porque el yosei lo ponen en demografía para mujeres jóvenes adultas, y por lo regular eran estas historias que son las que más sigo, ¿no? Como que mujeres ya maduras, o sea, universitarias, por el canon, ¿no? Más o menos. Sí. Y que tienen a veces tienen romance, a veces no tienen romance, pero es como que una vida más realista. Y entonces yo siempre quiero buscar una buena historia yosei para leer, y le pico género yosei, y todo me sale de vatos. Veo vatos en posiciones muy sugerentes. Entonces, ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué me encuentro, en vez de romance de yosei, me encuentro vatos besándose? No lo entiendas, solo gózalo, Tania. Solo gózalo. Es que de hecho, si ves un yosei yaoi, tiene la misma estructura que ves en un yosei heterosexual. Es la misma. El manejo del lenguaje, el manejo de la temática, sí son personas ya grandes. En su mayoría son personas que están pasando, que son ya trabajadoras, que tienen algún problema en su vida laboral, económica, existencial, y que ciertamente hay historias muy interesantes porque casi todos, la mayoría, hablan de un proceso también como de autodescubrimiento. En el sentido del yosei, por ejemplo, hay muchas historias donde ellos dicen, bueno, hay una edad para descubrir que eres homosexual, y hay historias que sí se lo preguntan, ¿no? Dentro de su trama, en que son personas que ya tienen incluso tal vez pareja, o pues han vivido así una vida sin cuestionarse nada, y llega algo que les hace como encontrarse con esa duda de, rayos, creo que tal vez me gusta otro hombre, ¿no? Por ejemplo. Pero en sí, yo no creo que sea tanto, o sea, la discusión también que se da, o la controversia, es que te gusta ver forzosamente un hombre con hombre. Pero no es realmente eso, es realmente que la forma en la que lo manejan es igualita a la de un yosei, que estoy segura que si lo ponen con una trama heterosexual es completamente lo mismo. O sea, el punto no es el género como tal, sino la forma en la que entrelazan la historia y la trama y cómo se desarrollan los personajes, que es muy similar a la de un yosei. Y la de el otro caso, por ejemplo, que es el shoujo, es exactamente lo mismo, vida escolar, estudiantes, realmente hay muchas historias muy parecidas a las que ya conocemos en versión heterosexual, pero que... O sea, te encuentras la fórmula de... Ahora pruebas chico, y luego entra Rival Kun. Sí. Okay. Rival Kun aparece. O por ejemplo, hay mucho cliché del prota que es igual, lo mismo que en las relaciones tóxicas, por ejemplo, que es el malo, prota, ¿no? Que trata mal que trata mal a la pareja
y que cuando este chico le manda la goma, entonces dice, oh no, ¿qué hice? Todo el tiempo estuve enamorado de ti, no me di cuenta y ya va a buscarlo, ¿no? Es más o menos la misma trama. Sí, porque Y, por incluso ejemplo, me acuerdo que cuando nació el término Fuyoshi, también estuvo acompañado de las palabras como seme, uke, o sea, siempre debía haber como un pasivo y un activo, ¿no? O sea, según yo eran muy raras las historias o casi no las había en donde hubiera dos activos o dos pasivos, siempre tenía que ver como una parte masculina y una femenina. De hecho, cuando hacían un shippeo obviamente no canon, siempre buscaban, ¿y quién es el Uke? Ajá. ¿Y quién es el Seme? ¿Quién es el Uke? Sí, de hecho, es que eso también es como parte de la discusión de hoy, porque yo creo que en principio muchas mujeres trataban, porque estas historias las escribían tanto hombres como mujeres, o sea, no había como que nada más exclusivamente como ahora, que la mayoría de las historias de yaoi son escritas por mujeres. También las escribían hombres, porque trataban muchas sobre biografías, sobre cosas que pues un hombre desde su perspectiva está narrando. Incluso hay varias que tal vez les comente más adelante, que son conocidas y son escritas por hombres. Y que como tal no entran en el género, ahorita vamos a entrar en otra cuestión del género yaoi, que tiene como una variante ahí, que es el vara. Pero bueno, entonces empezaron escribiéndolo ambos. Pero ¿qué pasa? Que estas historias empezaron a romantizar muchísimo. O sea, había demasiado romance, demasiado drama, a una exageración, tanto así que es como una burbuja así muy fantasiosa y muy clara que puedes tener, o hay de dos lados. Una historia muy tóxica y trágica, o una historia demasiado perfecta como para ser verdad, en donde todo va bien y no hay ningún problema. Entonces es así como que esa burbuja que se empezó a hacer entre ese género, en el que, pues sí, la verdad es que hay muchas historias exageradas, pero se popularizaron mucho. Y entonces también eso como que empezó a dar una visión de que en todo el yaoi es así. Y como todo en esta vida también, creo que una de las razones por las que también es mal visto es por su fandom. Porque extrañamente, y lo que hablo de la actualidad, el fandom como que tiende a también exagerarlo todo. Para empezar, shippea todo. Cualquier relación, cualquier serie, cualquier todo. Ah, sí, shippea todo lo que se mueve, todo lo que respire. Pero es que hace algunos años, como hace 5 años al menos, el shippeo estuvo intenso. O sea, era todo. Sí, o sea, todo, era de que las fujoshis del salón shippeaban a tal profesor con tal alumno, ¿no? O a los profesores, que pues obviamente ni siquiera les hablaban y eran heteros, o sea, no homo, tal cual, no. Pero así veían ship donde no había nada, o sea, donde yo decía, ¿por qué? No hubo nada, ¿por qué lo hacen? De hecho, hace no mucho salió un anime justamente de esto, ¿no? Que una tipa es muy fuyoshi y va por la vida emparejando a sus amigos y a sus compañeros de clase. Ah, es que esta chica, sí, ya sé cuál dices. Esta chica tenía su harem, pero ella lo shippeaba. Sí, ella lo shippeaba, sí. Ajá. Sí. Y es que es eso, como que el público que comenzó a ver eso, o sea, porque con el boom de tecnología porque antes era muy como que complicado. Yo me acuerdo que cuando yo comencé a ver esas historias, también fue por accidente, por ver blogs me acuerdo que el primero que leí fue uno que se llama Koi Surubukun, y lo estaba leyendo mientras leía precisamente Karekano, porque estaba yo sufriendo con Karekano y yo así de, no, ¿por qué está pasando esto? Y en eso que estaba buscando en mis blogs, lo encontré, y pues tampoco sabía de qué se trataba, porque como tal no estaba dividido en géneros. Y cuando lo empecé a buscar, cuando lo empecé a leer, me gustó, o sea, me atrapó la historia. Y una perspectiva que además yo no había leído en los mangas antes. Entonces fue por eso que me empecé a buscarlo. Pero era muy extraño encontrarte con esas historias o que le supieras que a alguien le gustaban. Por ejemplo, yo no lo supe yo fui toda la universidad así normal y yo no sabía de nadie que le gustara. Eras una fuyoshi de closet. Era una fuyoshi de closet, ni siquiera sabía que existía el término. Pues, de día una estudiante modelo y de noche una fuyoshi empedernida. No, sí se volvió algo excesivo. Pero bueno, o sea, fue en conjunto porque no era lo único que leía.
Pero después cuando empezó a existir grupos de Facebook y que muchísimo más, el público que comenzó a ver estas historias también empezó a ser menor. Yo de repente veo muchas chicas que son de secundaria, que tienen de verdad no les miento, tienen como entre 10 y 13 años, que leen estas historias. Entonces, obviamente, que de repente sacan de contexto y de realidad todo esto que ven, porque es un yosei y está dirigido a mujeres adultas que pues saben que esto es una fantasía tipo 50 sombras de Grey, algo que no es real. Pero pues ya pasándolo, contextualizándolo a ellas, pues puede ser un poquito que lo puedan, no sé, sacar como tener otra visión de las cosas y malinterpretarlo. Y pues no sé, ya empiezan a hacer los ships donde no existen, y además hablar mucho de esto de los roles, porque eso también es algo que en las chicas Fuyoshis está muy marcado, que todo el tiempo están viendo los roles en una relación, y es como de, eso realmente no importa, eso es completamente secundario. No tendría ni siquiera por qué existir este debate entre los roles de pareja. Pero sí las mangakas también nos resaltan mucho. ¿Por qué? Porque empezó a existir este estereotipo en que, por ejemplo, el seme es el dominante, ¿no? En este caso, el top, el activo, vaya. Y tiene características mucho más varoniles, es muy alto, físicamente el dibujo es mucho más cuidado en ese aspecto. Y el que es el rol del Luke es más con aspectos femeninos. Entonces tú también te puedes identificar fácilmente con el papel de Luke. Y las mujeres se identifican mucho con o sea, casi siempre se identifican con ¿Por qué? Porque es la misma dinámica de una relación de pareja heterosexual. Y entonces ahí dices, pues realmente no es que te guste como tal ver a dos hombres, simplemente te estás identificando por la historia. Porque no, yo quiero ser seme. O sea, no. Sí. De hecho, hay muchas mujeres que dicen, ay, ¿por qué no nací hombre? Yo quiero ser el chavo y quiero ser el activo y no sé qué. O sea, de verdad encuentro cosas muy espeluznantes en el fandom. pero sé por qué les llama la atención. Y es que realmente también yo creo eso de ellas. O sea, que lo leen y se identifican y les gusta. Y cuando les preguntan, porque hay muchas veces que sí les preguntan así como de, bueno, ¿y ustedes por qué les gusta esto, no? Ellas siempre mencionan, porque está romántico, porque me identifico con la historia, porque la historia es muy triste, o porque la historia es muy bonita, o porque quiero una relación así, incluso lo ponen. Me gustaría que mi relación de pareja fuera así. Pero en realidad no, el género es como que lo de menos en este tipo de historias. De hecho, hablando con una amiga que también es Fuyoshi, me contaba que a ella le gustaba el yaoi desde su perspectiva y desde otras amigas con las que había hablado, porque ahí los hombres se muestran vulnerables. Así es como que en el mundo real está tan metido el machismo que los hombres siempre tienen que ser como súper activos y fuertes y no sé qué y no sé cuánto y no llorar. Y eso es lo que les gustaba del yaoi, que los hombres podían ser sentimentales, empáticos, delicados, que podían hablar de sus sentimientos sin ningún tapujo. Eran sensibles. Eran Sí, sensibles. porque Claro. lloran mucho también. Y pues no lo ves. O sea, no lo ves. Es otro tipo de masculinidad también. Bueno, nosotros no lo vemos como, ay, es un maricón. O así es un joven. No, es un hombre consentido. Así que sí. los que no hacen así esas son cosas que ni sentimientos tienen. Sí. Exacto. Y es que exactamente es eso, que por ejemplo, hay una vez igual tuve una perspectiva con un chico que me decía, pero es que, ¿cómo va a ser tú juzgando el tipo que es gay, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué te lo creo de Levi, no? Por ejemplo, aunque sea un personaje imaginario, pero ¿por qué de una persona que es gay? Digo, pues es que el que sea así, eso no le quita su masculinidad de ningún momento. Y es más, es mejor porque es muy abierto, o sea, es una persona que de verdad tiene emociones y que sabe manejarlos o que sabe decirlas. Y que además puedes ver una persona que está en este proceso de aceptarse tal cual es. Y justamente lo que les decía el capítulo anterior, ¿qué es mejor que más atractivo que un CEO con un gran puesto? Pues es una persona que sabe lo que quiere y que también como que lucha o pelea por tener eso que es de sí mismo. O sea, son muy, pues tienen como esa confianza de decir, pues sí, me gusta, así que no, a mí me importa, ¿no? Y es como de, ay, en todas las Oh, por Dios, un hombre con inteligencia emocional.
Exacto, que no depende emocionalmente de otra para ser feliz. ¡Oh, por Dios! ¡Qué sexy! Y primordialmente es eso. El manga tiene como tal mucho más tiempo trabajado este aspecto, sin duda, porque lleva mucho tiempo también y en sus historias también se puede ver aspectos sociales que critica. A mí me gusta mucho el manga y me gusta mucho leer este tipo de historias en manga, porque una siempre trabaja mucho con los aspectos internos. O sea, el hecho también de que te puedas identificar con una persona, aunque no seas homosexual, por ejemplo, cuando lo leo, es porque se enfrentan al tener que ocultar muchas cosas de sí mismos en la sociedad. Recordemos que igual Japón, como en todas las sociedades, hay muchas cosas en las que todavía siguen siendo muy conservadores, y muy del siglo XVII. Y entonces ellos muestran que no solamente tienen que ocultar pues su preferencia sexual, ¿no? Sino su actitud ante la sociedad, tienen que comportarse de cierta manera o hacer ciertas cosas, y pues no llegan a ser ellos mismos. Y eso le puede pasar a cualquier persona, en cualquier sociedad. Y entonces eso también te puede hacer sentir identificado con la historia que están pasando. Yo lo he visto mucho en ese sentido también. Y que el manga lo ha trabajado muchísimo, desde muchos ángulos. Es muy minucioso y muy elaborado en estos aspectos simbólicos, que a veces incluso son imperceptibles cuando lo estás leyendo. Parece así como de, hay otra historia juvenil, ¿no? Pero sí tiene ese tipo de aspectos. Ahora, cuando vieron que eso se estaba vendiendo mucho, yo creo que también esta parte comercial, todo el mundo, nadie es perfecto y todo el mundo tiene ambiciones, también lo empezaron a reproducir en grandes cantidades, tanto que ya reproducían la misma historia, el mismo cliché, la misma historia con el objetivo solamente de vender. Así como muchas historias shoujo normales, o sea que ya sabes que es el prota, que tiene un rival, que se va a quedar con él, y que al final lo mismo, y que pues no hay de fondo nada importante. Pero pues también es como saber que en este mundo del manga y del anime, pues ahí tienes mucho de dónde elegir, ¿no? Vas a encontrarte cosas muy interesantes de fondo que analizar, y también vas a encontrarte pues lo comercial, ¿no? Es como lo que le pasó al Isekai, podría decir yo, más o menos. Creo que la pandemia, porque lo he visto desde hace un año, empezó a popularizar mucho las historias BL, pero de Corea, los manguas. Hay un fenómeno de los manguas. Yo ya lo venía... Es que, no sé, yo creo que fue la facilidad, porque estas son webtoons. Uh-huh. Bueno, no, webtoon es la aplicación, pero... Uh-huh. Sí, es que esa es una tradición, un webtoon es no es una caricatura, es un cómic digital, que pues ya son como fáciles de piratear, ¿no? Y entonces llegó un boom, y llegó en Yoseis, llegó en Yaoi, y llegó en unas cosas que son como seinen, pero no seinen, ya le están pegando al hentai. Sí, y es que de hecho no tiene tanto tiempo, o sea, por ejemplo, no sé, si hablamos del yaoi, pues hablamos de los años 70, 60, más o menos, pero estas historias de manga son más o menos por ahí igual del 2000, y se estaban desarrollando apenas las plataformas, porque todos los cómics que se hacían en Corea se quedaban en Corea, no salían nada internacionalmente. Entonces es hasta que se empezaron a vender las licencias de Estados Unidos fue que empezaron a llegar aquí, que es Lessing Comics. Ellos tienen su licencia al inglés, y del inglés pues es como tú puedes leer legalmente en esa aplicación. Y bueno, tiene una selección de los 20 primeros mangas más leídos en su top, son historias de yaoi. ¿Y por qué? Cuando yo las leí, me empecé a buscar y seguir, ¿por qué son tan populares? Es porque manejan algo que ya es más tirándole al hentai, algo que no tiene tanta historia de fondo, simplemente es como darte un poco de la fórmula de lo mismo y poner escenas lo más explícitas posibles para llamar tu atención. Los dibujos sí son muy buenos. ¿Estás diciendo que las Fuyoshis de ahora buscan el sin orillas? Pues fíjate que yo creo que sí, porque también he visto que esto también tiene que ver con cuestiones un poco de problemas de sexualidad femenina, ¿sabes? La sexualidad está muy reprimida en ambos géneros, tanto masculino como femenino. Y hablando en cuestión masculino, pues ese es este aspecto que tú tocabas también, ¿no? En el que en las historias ya hoy no se le ve al hombre como una persona que solamente busca satisfacerse a sí mismo, sino que te toma en cuenta a ti como persona, o a su pareja en este caso, ya sea hombre o mujer, toma en cuenta las necesidades del otro y las suyas,
Y son bastante abiertos en esos temas, o sea, de lo que quieren ambos, son muy expresivos. Y es mucho de lo que yo he visto que las mujeres necesitan en su vida, pero que no abiertamente no dirían que lo quieren, ni que lo necesitan, ni nada de eso. Entonces, es una forma de desahogar cierta represión sexual, sí, visto desde un punto de vista. Y no completamente, o sea, digo, dependiendo de qué punto de vista se vea, yo siento que sí tiene parte que ver, porque son muy abiertos. Y además también, en algún momento estaba leyendo uno, que dije, no, que eso está súper intenso, pero no, esto no se puede hacer. Es una mujer no lo haría. No se puede. A ver, ya cuenta dices, detalles. ahora me dices. No antojes, Marijo, primera vez. Primera vez. No, pues es que hay una escena donde pues, el tipo estaba muy sudo, estaban como que en una cocina o algo así, estaban haciendo ahí. Y llevaban como, no sé, 3 horas. Porque además, esto es muy importante en el yaoi, ¿eh? Ninguno de los dos chicos se cansa, o sea, 24/7 están dispuestos a hacerlo donde sea. Entonces, todo el tiempo están calientes. Entonces, como de, ok, es una linda mañana en la cocina, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué no? Y es una característica, ¿no? Y entonces yo estaba viendo esta escena y dije, eso se veía interesante, pero yo como mujer estoy chiquita, no puedo hacer eso, se ve peligroso. Y esa, en cierta parte se son un poco más rudos, un poco más, ¿Pero qué pasó en la cocina, Marijo? ¿Qué pasó en la cocina? El delicioso, Alex, el delicioso. Pero pues nada de otro mundo, simplemente que era un poco más rudo de lo normal y es como de... O sea, dijeron, ay, la ensalada de coles, joder, claro que sí, ya me puso. Sí, algo así. Oye, pero igual he notado que hay como que ciertas fantasías, ¿no? O sea, es que este género es como hecho de mujeres para mujeres, ¿no? Exactamente. Son fantasías como, por ejemplo, o El sea, juego de soles. sí hay esto, no, y aparte sí hay estos juegos previos, pero cañón. por ejemplo, una mujer se moja, un hombre no. Pero ahí se ve que se moja, entonces yo me quedo, ¿what? No, pero ok, que... lo dejaré pasar. ¿Sabes que las mujeres lo que tienen cuando escriben es que son muy minuciosas en lo que escriben también? Entonces, en este caso sí se ve que se toman su tiempo bibliográfico de investigar cómo son las relaciones homosexuales y la forma en la que lo explican es muy buena. Entonces, incluso se toman el tiempo de explicar qué es lo que se debe hacer previo a tener un encuentro sexual con otro hombre. O sea, se sacan su vaselinita. Sí, el lubricante todo el tiempo está ahí, cajita de condones, todo el tiempo, sí. Sí, y dependiendo, pues igual, no sé, está hay mucha fantasía con juguetes sexuales, muchísima. Es como lo del Omegaverse, ¿no? Que tú te preguntas, ¿cómo esto es posible? Pero hasta en la misma trama, todos te meten que toman como supresores. Ajá, supresores. Porque si tú lo piensas, dirías, bueno, si eso es posible, no podrías andar así en el mundo civilizado. Dicen, no, es que se toman todo el tiempo. Ok. En vez de tomarse como las pastillas de los cólicos, ellos toman supresores. Ojalá eso existiera en el mundo real, ¿sabes? Para equilibrar un poco las cosas. Sí, y pues entonces eso pasa ahí. En ese tipo de situaciones, te digo que las mujeres se toman todo el tiempo del mundo para describir exactamente cómo suceden. Y entonces, pues, sí, obviamente. Y te digo, o sea, replicando este juego previo con la estructura del yosei que maneja este lenguaje, pues es atractivo sí o sí. O sea, no puedo decir que no lo es, porque sí lo es. Y es lo que te atrapa en una historia. Pero, ojo, o sea, igual eso tiene que ser siempre dentro, o para mí, un plus. O sea, no necesariamente tiene que pasar, y no tiene que pasar así, como les digo, 24/7 todo en cada escena o cada capítulo de tu historia. O sea, tiene que ser como un plus que vaya acompañado del argumento principal. Y esto cuando se popularizó en los manguas, a veces sentía otra vez ese pretexto. O sea, vamos a poner un pretexto super X, random, y a ver qué nos sale, para tener esta escena de sexo y que sea lo más explícita posible. Entonces te pasan alguna cosa X y otros 7 capítulos teniendo sexo en diferentes partes de la casa, ¿no? Un seme de peinado follador me ayuda a abrir la lata de pepinillos, sale mal. algo así.
Y eso es lo que vende mucho, porque además el manga lo que tiene es que es mucho más rápido de leer, no hay una saturación de imágenes en una página y además tiene color, ¿no? Entonces, ¿qué le agregas a ese tipo de zonas explícitas? Le agregas color y pues se ve un poquito más llamativo, ¿no? En ese aspecto. Y como además, lo que decía Lucia es que sí se podían fácilmente piratear, entonces pues, también lo encontrabas fácil. Y agregando este plus de que lo puedes encontrar en donde sea y lo lees mucho más rápido que un manga, pues se popularizó aún más rápido. Tanto así que en Lessing legal está en el top 10, ¿no? En el top 10, en el top 20 creo incluso, las historias ya hoy. Y en redes y en páginas ilegales igual. O sea, es más, hay dos historias, una de ellas que ya platicamos en Omegaverse, que es El amor es una ilusión, está en el ranking número 1, ganándole casi por 300 millones de visitas a Kimetsu no Yaiba. O sea, tanto así se volvió muy famoso. ¿Qué? ¿En serio? Sí, de veras. Qué locura. De veras. Entonces, sí, ahí está. Yo creo que ese boom fue precisamente por accesibilidad. Y no sé, o sea, yo podría también suponer que este tipo de historias, como muchas personas que se acaban de iniciar en ese mundo, lo sienten como algo novedoso. Pero una de esas historias se llama BJ Alex, es la número 1 así en su top, que terminó el año pasado, también por eso se popularizó, porque como empezaron a ver extras y más noticias en Twitter y eso, entonces como que todo el mundo dijo, a ver, quiero saber de qué se trata, y pues ya lo ponen como la primera historia más original, con ese típico cliché de lo que les digo, el protagonista que trata mal al chico y que cuando se da cuenta de que realmente está enamorado de él, pues ya el tipo ya lo botó por ahí. Y que pues al final de todas formas sí quedan juntos, ¿no? Pero es un completo cliché. Y vende, o sea, sigue vendiendo porque sigue vendiendo esta idea. Sí, claro, es un poco lo que pasa, ya lo decíamos el programa pasado con el ecchi, ¿no? Uh-huh. Que los mismos autores sacan sus referencias de los echis pasados y entonces se va volviendo como un círculo vicioso en donde lo único que hacen es reforzar estos estereotipos. Uh-huh. Y eso ha pasado un poco, supongo yo, que con la industria del yaoi, así como de la referencia de las autoras y los autores que escriben yaoi, no es tener una relación romántica real con otro hombre 3D de carne y hueso, sino todo lo que ya venían mamando de generaciones pasadas. Y dije mamando y no fue una grosería, qué bien. Y pues sí, el yaoi ha tenido una historia larga y de percepción. Y bueno, también me gustaría saber ustedes desde su perspectiva, pues no sé, qué visión tienen también de este género. Yo sé que ya es así ultra súper popular, porque en estas páginas donde leo mangas, así las historias yaoi están hasta el top. Y también sé que son solo algunas, porque pues ya saben que cada fandom, como es demasiado, luego andan persiguiendo las obras. Entonces cada fandom de algunas obras está escondido. O sea, aparte del que ya está ahí a simple vista, hay más de fondo. Y, o sea, el yaoi siempre ha pegado, ¿no? Pero se super despegó en los manguas coreanos. Y es que sí tienen una forma de difusión y de lectura mucho más fácil, es más agradable a la vista, está a colores y algunos dibujos son muy buenos. Y si el dibujo no es muy bueno, la verdad la historia es muy llamativa, o sea, por algo pegaron y siguen. Y también es que son... es el problema con los mangas, ¿no? Que no los hacen uno al mes. Y son infinitos. No, estos te los dan, así el producto es la aplicación y te los dan cada semana. Y a veces los sientes más largos, ¿no? Pero no sé si tienen un límite, a veces son muy cortitos, a veces son muy largos, pero sí tienen final. Sí. Es igual pues otro plus que viene como de los coreanos, ¿no? Que como estos dramas que también tienen final y son los buenos, que como que puedes disfrutar la historia al inicio, la disfrutas al final, e igual mismo que viene como de la cultura del entretenimiento coreana, o sea, ya están como facilísimos, se chutan historias así como de modernas, contemporáneas, o también encuentras romance
feudal, ¿no? De Corea feudal o de Ajá. fantasía. O sea, ese es como un super plus que no lo vas a encontrar en televisión. Por Sí, eso sí, también claro. ahí te gusta, ahí te quedas. Yo he visto una evolución, porque antes era yaoi, así como dices, Ujú, puro yaoi, y me habías dicho que era como un término despectivo, ¿no? ujú. Ya ahorita ya no lo encuentro como yaoi. Ya es esta No, nueva clasificación que es BL, Boys Love, cuando se empezó a licenciar en Estados Unidos, los de Estados Unidos le empezaron a llamar como tal BL o Boys Love, que es la pero fue en traducción Estados también Unidos. de Shonen Ai, ¿no? Porque, o sea, encontrabas el yaoi y el Shonen yaoi. Digo, el Shonen Ai, que era prácticamente, bueno, yo no lo sabía diferenciar, pero luego lo veías así de, pero es que BL es lo mismo, es amor de Ujú. chicos. Boys Love, de Shonen Ai. Aunque fíjate que el Shonen Ai, cuando salió, también era para marcar, o la clasificación tenía el objetivo de marcar historias donde había cierto abuso de hombre a otro hombre, fuera sexual o no, O de menores de edad, ¿no? Bueno, a o mí de me menores sonaba de eso. edad, ajá, o de menores de edad. Pero después lo cambiaron completamente a que, bueno, la demografía aquí en Latinoamérica es como clasificar un yaoi soft o un yaoi sin tener nada explícito. O nada explícito, o tal vez también indirecto, algo que nunca se ve que pasa, una relación que sabes que ahí está o está implícita, pero nunca se desarrolla. Pero ese ya es como Pero como un tal, al género, principio ¿no? surgió después. Ah, pero Ajá. ahorita esos ya son como un subgénero, ¿no? A ver, ¿de qué quieres ver? ¿Qué quieres Uh-huh. así leer ahorita? Pero bueno, me agrada ahorita que ya es BL, Boys Love, porque Sí, sí, sí. ya es muy moderno y es muy de hoy en día, que es prácticamente lo que se está oyendo en todo, en redes y en todo el mundo, de que Love is Love. Uh-huh. Sí, Y exactamente. en ese aspecto sí me agrada. Bueno, es como una evolución, ¿no? De qué estás viendo, qué quieres ver y qué es ahorita. Sí, pues de hecho también en el caso del Yuri, también lo encuentras como Girls Love, ya no lo encuentras como Yuri. Que en el caso del Yuri tampoco la palabra Yuri es despectiva. Es que también es eso, el Yuri no salió como un término despectivo. Por eso tampoco se cambia como tal a la actualidad. Aunque eso lo hablaremos en otra ocasión, completamente explicando eso. Pero sí, en el cuestión del yaoi, incluso el término Yoshi, Banshi es despectivo, porque se usa, me parece que el kanji de fu como una descripción de desviado o podrido, o el que no. Uy. Entonces, por ejemplo, en fu, Yoshi es para chica, chica desviada, podrida, alguien que acepta que le gusta algo que no tiene sentido, que es el Como es yaoi. como el degenerado, ¿no? Ajá, como ser un degenerado prácticamente, y Fudanshi es lo mismo en chicos. Ay, Pero, recordé esta serie cortita de hace unos años, no sé si te acuerdas, que eran las aventuras de un Fundashi, sí, sí, sí. que solo su amigo, su mejor amigo lo sabía y nada más lo toleraba, pero él igual shippeaba a todos en todos lados, pero como era un hombre, Era un tenía que hombre. ocultarlo. Sí, sí. Y tu amiga también era Fuyoshi. Ajá, pero es que ahí Y te todos ponía todo el la tiempo. diferencia. Ajá, Soy Fundashi, pero no soy homosexual. exacto. Pero me Y es encanta que, shippear a, a mis y compañeros de fíjate equipo. que en una encuesta que se hizo en Japón de las personas que consumían yaoi, había un porcentaje, me acuerdo más o menos que era en ese tiempo, del 30% de personas, hombres, que veían yaoi sin ser homosexuales, o sea, completamente heterosexuales. Lo que también hay que decir que de repente, no sé si por curiosidad o por buscar una historia romántica, por buscar una historia diferente, van y buscan a ver por qué les gusta el drama, ¿no? Porque al final sí son historias a veces muy dramáticas. Entonces también, o sea, el que te guste uno u otro género, pues no, yo siento que no tiene nada que ver y no define para nada si eres o Ah, no eres no homosexual. tiene nada que ver. Por ejemplo, yo sé de chicos que les gustan mucho los shoyos. Uh-huh. Pero todavía hoy en día todavía hay algunos que dicen, hay hombres que leen shoyos así como espantados, ¿no? Y Uh-huh. otros Ah, de, sí, sí. Y pues cuando les sí, preguntas güey. abiertamente es como, ay, no, yo no leo esas cosas. Ya ahorita ya Uh-huh. están un poco más despejados porque así como que, pues sí, güey, están chidos. Así como un poquito de Muy bien. romance para que ellos necesitan en su vida. Y les divierte también el drama escolar, así lloran con cuando aparece Rival Kun y se quiere robar a la prota, ¿no? Que sabes que no va a Uh-huh. pasar, pero ellos no lo saben. No, 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 Exacto. no, ese ya es territorio del NTR. Ajá. Sí, sufren, o sea, nunca pasa en un shoyo, pero sufren de que vaya a pasar. No, no va a pasar, es un shoyo, cálmate. Pero, pero es también es estúpido suponer que solo los hombres muy machos, solo ven y leen shonens. Sí, Y claro que no, o sea, hay un gran fandom femenino y no lo ven y no lo así hay un gran fandom que no lo shippea
que no hace romances y no le gusta por la trama amorosa, sí les gusta la historia. O sea, es normal, así que yo también veo que sea normal que hombres lean yaoi, así como mujeres yuri. O sea, no hay nada de malo, porque en serio sí hay historia, sí hay drama. O sea, no queremos ver específicamente algo que sea propio del género, ¿no? Sí nos gusta la historia. Sí, y es que te digo, hay muchas, yo siento que sí hay muchas formas de analizar una historia. Incluso aunque vayas, dices, bueno, ok, no siempre quiero analizar una historia, la veo por simple entretenimiento o para lo que quiero verla, ¿no? Porque Y está también intenso el drama. a quienes nos gusta shippear como respirar, ¿sabes? Claro. Ay, no, cuando salió Boku no Hero, shippeaban a todos los personajes. Al principal lo shippean muchísimo. O sea, todavía los veo. Hay un montón de doujinshis de ellos. Yo no sé ¿Al por Naruto qué. verde? Al Naruto verde lo verde, shippean sí. con el chico este rubio y con otro que es... Sí, que hasta lo ponen como Higibal-kun. Pero un montón. Y es como pero son buenos, ¿eh? Yo he visto doujinshis, o sea, nada más fanart. Sí está bien, lo pruebo. No lo conozco, pero lo apruebo. Lo tomaré, pero me ofende muchísimo. Exacto. Ay, sí, nosotros shippeamos hasta en Shingeki no Kyojin, que sabemos que todos van a morir. Y es que en algún momento, en algún punto, pues sí podría ser como los doujinshis, pues no son obras que modifican la historia y que ya sabes que van a modificar la historia. Pues realmente no tiene nada de malo si alguien pues hace una historia diferente o alternativa con el ship que le gusta, ¿no? Pues realmente pues está como... Está cumpliendo su fantasía y también la de muchos otros al escribir. Ah, sí, la de muchos otros, sí, claro. Pero ya cuando lo traspasas a cosas reales y que quieras shippear o que pienses, incluso sí he visto muchas personas que piensan que las relaciones sexuales o que las relaciones románticas son así, y eso sí es problemático. Y no solamente en eso, porque no saber diferenciarlo entre un manga y algo pues real, sí es problemático en cualquier sentido, pues, ¿no? No importa el género que leas. Es como los hentai, o sea, pero ajá, sí. Ponerte de ejemplo el hentai es ponerte de ejemplo igual el porno. O sea, no, las cosas no pasan así. Por más bueno que esté, no pasan así las cosas. Exacto. Y te llevas a esa decepción, ¿no? Que es tu expectativa realidad y piensas que va a ser como el manga. Sí, no es una guía para la vida, la verdad. Hay una página de Facebook horrible que no voy a mencionar para no darle promoción, pero hablan del anime desde una perspectiva feminista o algo así. Pero no, todo lo critican, pero yo me quedo así de, a ver, esta chava o quien lo haga, esta es una página que solo da cringe, es una página que solo es clickbait y hacer controversia y seguirse dando like, y para los likes, ¿no? Porque se supone que desde una perspectiva feminista critica el anime, porque hay que desfragmentarlo. No mames, o sea, critica todo, pero es que ya son los básicos clichés que no los vas a cambiar. Primero, no te van a oír personas de Japón, las empresas de Japón, no lo vas a cambiar por eso. Segundo, ya son como que los clichés, las recetas, o sea, ya sabes qué ves. Y ella pone de ejemplo de que no, es que como no saben qué más decir, nada más me tiran de decir de que es gente que sabe dividir la realidad con la fantasía. Pero pues no y sí, porque, o sea, pero eso ya es meterte no solo en el anime, es meterte absolutamente en todo producto de entretenimiento. Sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, es el debate, por ejemplo, de los que consumen, por ejemplo, el género shota, que es yo desde cualquier punto de vista que lo vea, sea ficción o no sea ficción, pues digo, ¿eso a quién le va a gustar o por qué te gusta? O sea, no, es luego, sí, luego te paso la página porque a eso achacaron, porque se metieron con el yaoi y dije, aquí se les va a venir encima el ejército de fujoshis, pero es que la chava digo que lo decía desde una perspectiva feminista, pero no era cierto, nada más era como para joder. Porque te decía que estas chicas estaban mal porque ni siquiera te hablaba de masculinidades, nada más te decían que, o sea, las chicas fujoshis que lo ven están muy mal porque traspasan todo lo que la violencia de los yaoi, porque ni siquiera hablaba de todos los yaoi, hablaba de un yaoi muy violento, que ahorita no recuerdo el nombre, y te decía que esa era la fantasía de las mujeres que no querían aceptar como ellas, o sea, como no acepto que a mí me gustaría que me hicieran eso, entonces que se lo hagan a otro hombre. Y le fue tan mal que yo estaba comentando así esa publicación y ya no podía. O sea, la tipa la tiró.
O sea, no la tiraron, más bien ella la borró. Dije, Pues a ver, no que aguantabas tanto hate. Sí, No, sí, no es es cierto. que también es volvemos a ese discurso antiguo bastante rancio. Por ejemplo, cuando dicen que los videojuegos causan violencia. Y en realidad no hay estudio que relacione la violencia o la insensibilidad a la violencia con los videojuegos. O sea, es este discurso de que los medios te dicen qué pensar y no es así. O sea, sí pueden normalizar ciertas actitudes, pero al final la sociedad se compone de muchos factores, no solo los medios de comunicación, sino también el entorno en el que te desenvuelves, tu familia, lo que has aprendido de la escuela, de tus maestros, de tus papás. Entonces, en este caso, por ejemplo, sí puedes criticar las cosas que consumes, pero también hay que tomar en cuenta que lo está analizando desde una perspectiva de feminismo muy occidental. O sea, No, yo digo que ni las siquiera culturas era. occidentales. Mira, por poner un ejemplo, o sea, la cultura occidental, lo que nosotros consideramos machismo, no es lo mismo que la gente oriental lo que considera machismo. Ajá. Como un ejemplo, así muy rápido, es, por ejemplo, en Japón, el 80% de las mujeres, cuando se casan, dejan de trabajar. Entonces uno podría pensar, qué país más machista, no dejan libres a las mujeres, pero también hay que pensar que en una encuesta muchas de esas mujeres estaban completamente satisfechas con esa elección de vida, o sea, es más, era deseable para ellas poder casarse y ya tener que deshacerse de la carga del trabajo. Es como a Gerutsuko, ¿no? Que lo que quiere es casarse para ir a Exacto. trabajar. Exacto. Y si un hombre no les cumple eso, más bien ellas lo ven mal, así como, maldito de mi marido, no está cumpliendo con su rol de hombre protector y proveedor. Entonces es completamente diferente, es un asunto muy escabroso. Sí, en eso tienes razón, por eso te digo, ¿y para qué lo quiere cambiar? O sea, quiere que el fandom de Latinoamérica deconstruido le exija a Japón. No va a pasar, o sea, con trabajo es 2020 y con trabajo ya llegó a streaming, a plataformas de streaming, muchísimo anime que antes nos costó por esas mismas actitudes. Exacto. O sea, exacto. Y que además, lo que decíamos, ¿no? Nada se publica por accidente en Japón tampoco. Y mucha gente tiene esa idea de que, no, es que el anime sexualiza mucho, o es que hay muchas cosas así. Pero es que también hay muchas campañas en Japón que sí buscan promover el sexo porque ellos tienen una realidad, una problemática en la que su población no quiere tener, ya no hablamos de hijos, ni siquiera relaciones sexuales, o sea, hay mucha gente que ya no lo hace. Y entonces, o sea, como que tienen que existir esas campañas que te fuercen ciertos ideales o promocionar ciertas cosas, ya sea actividades deportivas, ya sea eso, o el sexo. Sí, de eso tienes razón, de eso también sabía que tanto Japón como Corea te promueven, y como Estados Unidos también, ¿no? Por ejemplo, la cultura de la guerra. Está avalado que tienen que tener algún producto de entretenimiento que sea de guerra, como para inspirar defensas y esas cosas. Te ponen estos nuevos animes que son como de salud. Bueno, ahorita están llegando, por ejemplo, esta de Hataraku no Saibo, de las células del cuerpo, pero ya había más, o sea, como que también te ponen cultura así de salud, te ponen esos que son como protas que son como doctores y esas cosas. Sí. Y también el ecchi, creo que sí era como para eso. Sí. Y de hecho continúa porque incluso hay una campaña también que está dedicada solamente a temas de suicidio, porque el suicidio también es un problema muy grave en Japón. Y hay muchísimas que tratan esos temas. Entonces, muchas son críticas sociales también dentro del manga y el anime, que van representadas para el público que consume dentro de Japón. Y que eso también tenemos que visualizarlo cuando leemos o cuando vemos algo de ese tipo de productos. Sí. Y al final, yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que ver con un ojo crítico las cosas que consumimos, eso es de cajón, pero también hay que ser bastante cauteloso, o sea, no puedes dar una conclusión basado simplemente en tu forma de ver, en este caso, el feminismo. O sea, también tienes que tomar en cuenta como todo el entorno que envuelve esa obra y qué dice de sus creadores y qué dice de la sociedad en la que fue concebida ese producto.
No, Sí, sí sí, te claro. digo que le llovió a esta tipa o tipo, no sé qué sea, yo pienso que es hasta un hombre, pero sí, porque le tiró mucha mierda, pero se le vinieron encima, porque sí, o sea, era un tipo que yo digo que no sabe de lo que habla, no es otaku para nada, era un tipo muy normie que se le ocurrió criticarlo, sin fundamento alguno de nada, ni de estudios de género, ni de estudios frikis, ni de estudios de anime, ni de estudios culturales de Japón, y muchísimo menos creo que se haya tomado a la obra que criticó, no creo que ni siquiera se haya tomado el tiempo de leerlo o verlo. Nada más así. Sí, Y es que, pero es que como aquí que... lo que me da miedo es que este tipo de personas con este tipo de pensamiento muy arcaico es la que sigue viva en internet. Ujú. Y es este tipo los que siguen troleando a la gente que le gusta este género. Y ahí nos No, vamos y de luego nuevo a los tipos que, por eso digo, puede haber chavas o chavos que les guste ver yaoi o BL, ya sea hard o soft, pero no lo pueden expresar ni decir porque, ay no, qué horror, ¿qué van a decir de él? Ujú. Fíjate que en aspecto así muy personal, cuando a mí yo ya estaba muy metida en eso, y que además yo no me considero o no me consideraba así, yo digo, sí, soy Fuyoshi, pero porque sé que he visto una gran cantidad de ese género, pero no es lo único que veo, o sea, en comparación con las otras cosas que leo, yo creo que sí está como que nivelada, o sea, sigo muchas, igual que sigo muchas y dejo en el shoujo o en el yosei, ¿no? Y además es cuestión de acceso, porque encuentro mucho más y mucho más sencillo los BL que pues, los yosei normales, ¿no? En cuestión de acceso. Pero cuando yo empecé ya a estar muy metida en esto y que empezaba a buscar más páginas de fansub porque también ya no encontraba dónde leer, eh, no me gustaba cómo se veía, o sea, cómo las otras personas, incluso decías, ah, no, pues es que yo me gusta el anime, ¿no? Y luego te empezaban a decir, ay, pero ¿por qué ves esas cosas de chinos? ¿Y por qué ves eso de tal? Y pues ella más cansado de darles explicaciones, que no tenía por qué darles explicaciones, y que pues es molesto escuchar ese tipo de comentarios porque ya sabes que son personas que no van a cambiar su pensamiento y que es tedioso estarles repitiendo las cosas. Entonces como de, no era como ocultarlo, pero tampoco era como decirlo abiertamente, ¿no? Simplemente si me preguntaban, ah, pues qué cosas te gustan, ah, pues mis favoritos son estos, y como entre mis favoritos hay un yaoi, pues me decía, no, pues también es ese. Y ya era como de, ah, y eso me quedaban viendo así como de, ah, bueno, pues ok, ¿no? A lo mejor ni lo conocían, puede ser, No, pero en esta época ya tampoco le tenemos que dar respuestas a nadie. Ya sí, igual la es verdad. muy... Sí, ya en eso ya no, si te gusta bien, si no, no le preguntes por qué te gusta, por qué no te gusta. Sí, sí, sí. Ya. Y también en muchos grupos en los que he estado de yaoi, de fansub, luego llegan chicos que se meten a los grupos nada más para insultar y se salen. Así Ah, como de, sí. ay, ustedes están bien locas y están bien enfermas para ver este tipo de cosas. Y ya, nada Sí, más dejan su comentario y se van. sí, sí. Como, ¿qué rayos? De hecho, también Algunos son fundashis de closet. es muy común en los grupos LGBT. Ajá. Exactamente eso, o sea, ese mismo patrón, ese mismo discurso de odio de, ay, momazo que se burla de los homosexuales, que les dice desviados y Ujú, los ujú. hacen por joder, nada más. Deja tú los grupos que solo son de mujeres. O sea, sin tomar en cuenta preferencia sexual, solo son grupos de mujeres y ya se metieron a decir. Sí, Está bien. El internet exactamente. es un lugar muy oscuro, chicos. Sí, 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 saca encuentras lo cosas peor de la muy... gente. Y luego están también los que se ofenden porque hacen chips, ¿no? Entonces, es como de, no, no me toques a mi personaje de Naruto, no me toques a mi personaje de tal. Y sí, también se ponen ahí a llorar en el santo, ¿por qué hicieron eso con mi personaje? O sea, No pueden la porque es misma, feo. la misma gente que lloró por el Zapata gay es la Sí, sí, misma sí, gente que lloró porque shippean a Naruto con Sasuke y le hicieron ya un Omegaverse. sí, sí. Créanme, chicos, que lloren por eso no va a detener el fandom, no va a detener los fanfics y no va a detener los doujinshis. Y no va a quitar Además, el código gay que ya existe en Naruto. sí, bueno, en Naruto fue por decir, ¿no? Pero hay muchas personas que incluso dicen, es que Naruto debió ser. Y sean hombres y mujeres, ¿eh? Porque eso se veía más natural que todo lo demás que pusieron en la serie. El mejor ship de Naruto, el más desarrollado, de lejos, Naruto y Sasuke.
Sí, definitivamente. Tóxico, pero estaba muy bien desarrollado. Oye, pero hablando de Naruto y Sasuke, que no fue canon porque Shonen Jump no lo dejó, la revista. Me estabas diciendo que sí hay uno que sí lo dejó, ¿no? Que es el primer BL que publicó Shonen Jump. Ah, sí, y es que no tiene mucha, no tiene mucho renombre, por eso también me chocan los manguas, porque opacan mucho las historias que tienen mucho de fondo. Sí, se llama Ao no Flag. Este manga se empezó a publicar en el 2017 y terminó en el 2019, me parece, más o menos por ahí. Y sí, fue la primer, es que es un shonen, o sea, si tú lo buscas es un shonen, porque se publicó en la Shonen Jump. Pero esta historia la hizo un hombre también, escribió un hombre que se llama Kaito, ay, no me acuerdo su apellido. Y empezó, a lo mejor, yo no sé si fue porque no dijo cómo iba a terminar la historia o sí se la aprobaron tal cual, pero me parece una historia muy natural y les voy a contar de qué se trata. Así como vimos la historia de Aoi no Monogatari, ¿así se llamaba? Donde el protagonista es un chico. Este es igual una historia... No, Ore Monogatari. Oren Monogatari, sí es cierto. Esta historia también, digamos que su premisa es muy sencilla, es de vida escolar, y nos habla de Taichi Ichinose, que es un chico de preparatoria que es pues reservado, un poco discreto, no expresa mucho sus sentimientos, y tiene un amigo de la infancia, un mejor amigo que se llama Touma. Entonces Taichi siente un poco de celos porque Touma es un chico pues que siempre tiene la atención de todas las chicas, es alto, es varonil, quiere practicar cualquier deporte. Y entonces en este aspecto trata un poco de los aspectos de decisiones que van a tomar a futuro. Pues ya saben, ¿no? Es tercero de preparatoria, donde tienen que tomar decisión de qué van a hacer el resto de sus vidas, y pues eso les da cierta inseguridad, sobre todo a Taichi, que no sabe muy bien qué hacer. Entonces dice, bueno, pues yo quiero entablar ya amistad y ya deshacerme un poquito de la dependencia de amistad que tengo con Touma, porque pues como que él casi siempre le resuelve sus problemas. Y se hace amigo de Futaba. Cuando se hace amigo de Futaba, una chica de clase que la verdad cae bien porque está chiquita y graciosa, se da cuenta que Futaba está enamorada de su mejor amigo Touma, y de hecho le pide ayuda y le dice, por favor, ayúdame a conquistar a Touma, porque no sé cómo acercarme a él y yo también soy muy tímida, etc. Entonces, pues le dice, está bien, pues te ayudo a conquistarlo. Y aquí se empieza a formar un pequeño triángulo amoroso, ya que a Taichi le empieza a gustar Futaba y a Futaba le gusta Touma. Taichi se comienza a dar cuenta que Touma no tiene o nunca ha tenido novia ni ninguna relación amorosa, pero nunca se había preguntado por qué. Y pues ahí también se da cuenta que hay muchos aspectos de la vida de su amigo que no conoce. Entonces, la verdad es que sí el dibujo está bonito, la forma en la que pasan las cosas es muy natural, como un aspecto de relación entre compañeros de clase natural y no forzada y no exagerada. Y que al mismo tiempo introducen a un personaje extra dentro de la historia, porque cuando a Taichi le empieza a gustar Futaba, a Futaba le gusta Touma, resulta que la mejor amiga de Futaba, que se llama Itachi, también está enamorada desde siempre de su amiga Futaba. Pero pues no le puede decir nada porque sabe que Futaba pues está enamorada de un chico. O sea, encontramos Boys Love y Girls Love también. Exactamente. Uh-huh. Se encuentran estas dos cosas. Y que además en todo momento me gusta mucho cómo maneja este tipo de transición de encontrarse o de sentirse identificado con algo, porque esta chica Itachi no se había dado cuenta que realmente estaba enamorada de su amiga, o sea, se empieza a tener celos de ella, de que está más tiempo con Taichi, y no sabe por qué, entonces empieza a darse cuenta que es realmente porque está enamorada de ella. Y ahí vemos esa parte de encontrarse a sí mismo, de encontrar su identidad. Y también descubrimos a mitad de la historia que Touma siempre estaba enamorado de su mejor amigo Taichi. Y que a mí también, a mí la verdad yo no sabía que era un BL cuando empecé a leer. Había visto que hablaban mucho de él en la Shonen Jump, fue premiado también. Y
Y cuando me encuentro con esto dije, no, ¿cómo le van a dar? O sea, ¿hacia dónde se dirige esta historia? Y la dejé de leer porque dije, bueno, voy a dejar que se acumulen los episodios. Pero sí muestra un muy buen desarrollo porque además cuando Taichi se da cuenta de que Touma está enamorado de él no sabe cómo reaccionar porque nunca se ha pasado en su vida nada de eso, o sea, nunca se le había cuestionado y para él era como de, ok, pues me gustan las chicas, ¿no? Y también es eso, es como que no vas preguntándote por la vida si te gusta alguien o no, o si eres homosexual o no, hasta que algo así pasa, o hasta que te encuentras con una situación que te hace cuestionarte este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, él no sabe cómo reaccionar porque a este punto a él ya le gusta a su amiga, Futaba. Y para este punto también empieza a cuestionarse si lo que siente por su amigo solamente es amistad, porque como que empieza a recordar todo lo que han pasado juntos y pues así como de, pues esto no es muy heterosexual de mi parte tampoco. Pero no se decide. O sea, me gusta también la historia porque no le da pie a decir como en algunas historias BL que he leído de, ok, ya me di cuenta que estoy enamorada de ti, voy a romper toda la selección y todo lazo en este momento y me voy contigo. No, sino que él dice, y en ese momento se lo dice a él, ya descubrí lo que tú sientes, ya traté de entender tus sentimientos y también entender los míos, y en este momento estoy enamorado de Futaba. O sea, no te puedo decir ahorita que quiero algo contigo porque estaría mintiéndote y porque además no lo comprendo todavía del todo. Y es algo triste porque además él le dice que si puede seguir siendo su amigo y su amigo Touma le dice, es que es muy doloroso ser amigo de alguien a quien quieres. Y pues sí hay como que cierta lejanía entre ellos en ese lapso de tiempo en el que termina la historia, se supone. Y pues ya pasan años, y en estos años que pasan y se van desarrollando las cosas, también te muestran cómo evolucionan y cómo cambian ellos y sus decisiones. Entonces se me hace una historia muy madura, una historia que de verdad es algo realista, es algo, pues como decía, no es nada forzado, no hay nada ahí mal puesto, todos los elementos tienen algo que ver. Y lo único que sí es que, pues al final, por ejemplo, en el caso de la chica, vemos que cuando se supone que pasan creo que 5 o 6 años, más o menos, y te dicen que Taichi termina con Futaba, que las cosas no se dieron, o sea, que lo intentaron, pero que no funcionó, y que igual fue un golpe muy fuerte para él. Y le llega una invitación de su boda, 5 años después de la boda de Futaba. Entonces ya vemos en el final de la historia que Futaba se está casando. Bueno, no sé si quieren que les cuente todo el final, creo que ya los spoilé. Es que ya lo spoileaste, ya date amarillos. Ok, entonces ella está ya en su boda con otro chico y llega su mejor amiga Itachi y ella también está casada con un chico. Y el que está, es su esposo, dice que él siente algo raro en Itachi, o sea, que él siente como que su esposa es bisexual. O sea, lo da a entender, pero no lo dice tal cual. Por supuesto, señor, porque uno no elige ser gay. Uno Exacto. Escucha un día Poker Face de Lady Gaga y Lady Gaga elige por ti. Un día escuchas I Kiss a Girl de Katy Perry y que no la puedes dejar de cantar. Sí, claro. O de All the Things You Say de Tatu. Sí, y también va a sentir que quiere bailar con su propio género y nada más. Pero me gusta porque él dice que la entiende, o sea, que entiende que a pesar de que ella no se lo ha dicho, o sea, que va a esperar el momento en que ella se sienta cómoda para decirlo, y que no está dudando de sus sentimientos, simplemente que sí nota esa diferencia, y que además siente un poco de celos cuando Itachi ve a su amiga Futaba, o sea, que la ve de una forma distinta, o sea, que como que también dan a entender que Itachi nunca dejó como tal sus sentimientos por su amiga, pero sabía que eso ella tenía que avanzar porque su amiga de plano, pues no, o sea, ella estaba enamorada de alguien. A ver, bésense. A ver. Y pues sí, o sea, en ese sentido se lo pasan. Y también ya cuando me gusta mucho la forma en la que narran como Taichi está caminando y viendo la boda de su amiga, porque no va a su boda, evidentemente no vas a la boda de tu exnovia. Evidentemente, entonces... ¿no? Caray. Eso sea normal. Caray. Pero sí, pasan que él está hablando con alguien, pero nunca se ve quién. Y pues ya sabemos que es su amigo Touma.
Y incluso vemos una toma de su mano con un anillo y que dice, no, pues yo creo que al final, o sea, que no estaba preparado en ese momento, hablando de la preparatoria, en ese momento no estaba preparado para aceptar mis sentimientos ni para tomar esa decisión. Pero qué bueno que más adelante sí lo estuve, ¿no? Qué bueno que sí me di cuenta de lo que tenía que hacer. Y pues ya sale que está con él y que se va con él a su casa. Entonces, como de, ¡ay, qué bonito! Qué bonito. ¡Qué historia! Adoro Yo los llorando a las finales 3 de la felices. madrugada. Estoy llorando. A los 3 a.m. llorando con el final. Tú tapándote la boca para que no escuchen tus papás, que es cuando se paran al baño, como estás llorando. Sí, ¿has visto ese video del negrito que está ahí? Así como que llorando. Sí, sí. O el demonio de tu cuarto a las 3 a.m. Ya, güey. Sí, Los ¿estás son bien? unas chinas. ¿Estás bien? Sí. Sí, pues ese tipo de historias casi no tiene popularidad, pero a mí se me hace que son de las mejores que hay en cuestión de narración. Y también creo que es vista de la perspectiva de un chico, también te da otra visión completamente distinta a esto. Hay otra historia que está narrada por un hombre que se llama Hasta que encuentre a mi esposo o hasta que encuentre a mi futuro esposo, algo así, que incluso al principio te pasan su foto en que logró casarse con una ceremonia tradicional japonesa, porque pues estas tradiciones sabemos que llevan un protocolo y que son imposibles de hacer en un aspecto homosexual todavía, o sea, no se permite. Y que él lo logró y aparece al principio una foto de su boda. Y te narra todo lo que vivió desde que estaba en la secundaria y cuando se dio cuenta y cómo fue que él pasó por muchas crisis existenciales, por no ser aceptado, por no poder decirle a alguien que estaba saliendo con otra persona, por su familia, o sea, sí te pasan todo este contexto real. Y yo creo que también es una de las cosas que te deja el yaoi y el yuri, por ejemplo, que sí te abre un poco la mente y te hace empatizar con este tipo de situaciones. Que si tú eres alguien que a lo mejor dices, ok, yo acepto, o yo lo acepto, pero todavía es difícil para ti aceptarlo, porque yo sé que hay muchas personas que tratan de aceptarlo, pero que aún así esos paradigmas que tienen en su forma de educación no les permiten aceptarlo del todo. Pero ese tipo de historias sí te hacen empatizar, o sea, sí te hacen decir, ok, pues yo realmente no puedo decir cómo se vive así, porque yo siendo simple heterosexual, pues no lo sé y nunca voy a vivir algo así. Pero sí puedo empatizar con ese tipo de historias y decir, pues sí, yo sé que sería muy, muy feo si yo no pudiera decirle a alguien que salgo abiertamente con otra persona, ¿no? Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, pues creo que sí te abre mucho la mente en ese sentido, en ese tipo de cuestiones. Sí hay cosas muy positivas y pues hay de todo para elegir. Y que también hay mucha gente espantada, ¿no? De muchos chicos que también dicen, ay, no, es que voy a encontrarme puras historias eróticas y puro sexo explícito. Pero pues realmente no. O sea, sí es lo que más vende, sí es lo que desgraciadamente se populariza más rápido porque el morbo siempre va a vender más. Pero pues hay muchísimo de dónde elegir. Sí, de hecho, hablando del morbo, se evidencia más el abismo que existe entre los mangas y la animación. Porque yo cuando pienso en animación ya, me viene a la mente obras que simplemente lo tienen ahí como subtexto, pero nunca es explícito. Me recuerda, por ejemplo, Free o Yuri on Ice, que sabes que Sí. la homosexualidad está en el aire, el homoerotismo está en el aire, pero jamás es confirmado. Es este fenómeno que le llaman queer bending, Sí, que sí, es sí. cuando hay código gay en una obra, pero jamás se confirma, jamás es abiertamente, o sea, y vengan con las expectativas de la comunidad de LGBT o incluso en este caso de las fuyoshis que pues van a eso, ¿no? Van buscando ver una relación abiertamente homosexual y lo que se encuentran pues son meras insinuaciones y jamás algo concreto, o sea, solo hay como, hay pequeños roces y miraditas y no sé qué y torsos desnudos y bien formados, Sí. pero jamás hay una declaración abierta de amor entre hombres. Esto también sucede en el Yuri, pero creo que sucede en menor medida, porque creo que en las mujeres es al menos un poco mejor visto que puedan salir con otras mujeres, porque de por sí a las mujeres pues ya se les ve como la parte sentimental de la humanidad, ¿no? Que ellas
ellas no están tan reprimidas, que sí pueden sacar sus sentimientos, que pueden enamorarse, y si se enamoran entre dos chicas, pues no está tan mal visto como que dos varones pelo en pecho se enamoren, porque Ujú. indefectiblemente alguno de ellos tiene que ser el pasivo, ¿no? El que ceda ante el otro. Y Ajá. la sociedad lo ve como, ay, mira, ese es el uke, el humillado, el necesitado, digamos, el que Ay, necesita sí, del cómo me sostén. choca eso. Además, Ajá. porque eso me da un montón de risa, porque además también me da a entender que los hombres tampoco saben mucho de su placer individual, o sea, no conocen nada de ellos, porque es gracioso que piensen que el hecho de estar en un rol te hace menos, o sea, te hace menos hombre. Es como de, eso no tiene nada que ver, y tampoco define tu actitud, ni tu forma de ser, ni nada de eso, o sea, para nada, es algo completamente un estereotipo. Lamentablemente muchas mujeres también lo piensan así, porque como ven que en los mangas hay veces que el pasivo es más bajito, más, con rasgos más femeninos, un poco más inseguro, lo que sea, pues dicen, ay no, pues así debe ser, ¿no? Pero eso no define para nada, o sea, es completamente estereotipado. Y déjenme también decirles que cuando yo empecé a leerlo, sí era también con cierta concepción, o sea, de saber qué es lo que estás leyendo, ¿no? De cierto análisis, de decir, bueno, ¿por qué está escrito de esta manera? A mí siempre me gusta mucho analizarlo, pero por ejemplo, esta parte del yosei, que es la que más se populariza, lamentablemente es la que más ven las chicas más jóvenes y que de verdad no entienden como que esa parte está hecha para mujeres mayores, de que todo el contexto que hay ahí de trasfondo existencial, laboral y de mundo adulto, pues es más comprensible como para ese público que para público adolescente que de repente está diciendo, ay, no sé por qué pasó esto, pero está bueno el hard. ¿Hay voice love para hombres? Sí, de hecho hay Boys Love que es completamente busca satisfacer necesidades sexuales o fantasías sexuales masculinas que pues, abiertamente homosexuales, que es el Vara. Y que de hecho el Vara surgió antes que el Yaoi, porque eran autores hombres que escribían sobre este tipo de relaciones sexuales entre hombres, pero las hacen un poco más, pues con fanservice para los hombres, como pues hombres demasiado musculosos, los Sí, sí. tipos que son dos mecánicos o entrenadores de gimnasio que se En mi encuentran y imaginario el Vara es como de señores mamadísimos. sí, hace Sí, ¿no? poco Sí salió, están muy... sí, están en tipo... Es esta cosa que le llaman... Bueno, este término que se da como que entre el gremio homosexual, entre la bandita rosa, que es como de ositos, los osos. sí, Yo pues es lo que veo Vara más vara significa con rosa, osos. ¿Rosa? ajá, Vara es rosa, Mm, exactamente. Tiene sentido, tiene sentido. sí, tiene sentido. Sí, sí. Pero sí, los protagonistas varas que he visto están como les gustan los hombres a mis amigos homosexuales, ¿no? Ujú, Grandes, muy fornidos, pachoncitos, Y súper musculados, así que tienen unas chichotas. sí. Sí, además eso, y es como, espaldones, y yo, por barbones. ejemplo, le preguntaba a varios amigos, a varios de mis amigos gays, y les decía, es que yo tengo duda en este manga, ¿no? Si es demasiado fantasioso o no. Y me dice, pues la parte la parte del sexo explícito está muy bien hecha, porque sí la dicen muy bien, pero en la parte donde hablan y todo es sentimientos, pues no, porque no hacemos tanto juego previo, o sea, es como que eso solamente lo hacen ustedes, como de, Pues como yo quisiéramos, pero no. les comenté del manga este que encontré, que era yaoi, Ajá. que al final era una orgía yaoi de estudiantes con su querido senpai. Ah, sí. Sí. Y estaba muy gracioso, bueno, a mí me dio curiosidad. Yo no soy muy ávida lectora del yaoi y se lo mandé a mi amigo gay, ¿no? Uh-huh. Y yo pensé de alguna manera que si no le iba a gustar, al menos le iba a dar risa. Y sí, me dijo, sí, está chistoso, pero está muy intenso, ¿no? Está muy hard. Y Uh-huh. yo dije, ay, chin, ya la regué. Yo pensé que le iba a gustar mucho. Y no, porque sí es otra perspectiva. Porque Estoy mandándole todo lo hard. porque el yaoi, el vele, es hecho para mujeres. Uh-huh. Y O porque sea, sí es además, una fantasía, no es la de la fantasía del hombre homosexual tampoco. sí, exacto, porque además estos hombres, ambos, no importa qué rol tengan, son también de buen cuerpo, o sea, no es así como el Vara, que están súper gigantes, musculosos, pero sí son personas atractivas, ¿no? Ambos.
y pues no tienen ni un pelo en el cuerpo, así con piernas Ajá, Así porque súper geniales, depiladillos. súper te digo que depilados. tienen como que en el vara tienen como que cuerpo de luchadores. Sí, Y Ujú, son barbones, o sea, hay ujú. pelos, ¿no? sí, Y en hay el pelo, sí. yaoi, los hombres son modelos. Ujú. Sí. Así o sea, no están flacos, escuálidos. No, están espaldones, están fornidos, tienen six-pack, Ujú. tienen brazos Sí, sí. musculosos. Ay, ya no voy a contar. No, Cuéntame, dime más. no antojen, segundo aviso. Segundo aviso. Ya no antojen. Pero, o sea, sí, Pero es claramente diferente, o sea, está muy diferenciado. O sea, el yaoi están dibujados de forma muy femenina, o sea, como muy delicados, ¿no? Solo hay Pero que te ver digo, es como las manos que tienen unos dedos súper larguísimos y afilados. como de hecho es como el dibujo de los yosei. sí, sí, sí. Pero fíjate que sí hay cierto plus de fanservice, porque también es como que ellos sí andan por ahí en camisa, digo, sin camisa, o de repente hay escenas así como que muy cliché de la forma sensual en la que se quitan la camisa, o de la forma sensual en la que, no sé, aparecen de repente, pero no son, o sea, casualmente no hacen ejercicio ni nada, pero tienen un cuerpazo. Un O sea, cuerpazo. Sí, sí. Muy quién sabe Es dónde. como el cliché de los K-dramas, que siempre en cualquiera no importa si es romántico o no es romántico, como su público es femenino en mayoría, Ujú. siempre va a estar el protagonista, el opa, bañándose. O sea, siempre vamos a ver la escena Ah, donde se está bañando sí. y vamos a ver así remojando su espalda y su pecho. Sí, Así, sí, eso sí. me recuerdan los clichés de los Jack también. También pueden aplicar la vieja confiable de Crepúsculo de, oh, Vela, te has caído y te has raspado la rodilla, déjame quito mi camisa Mi para camisa ponerte un para... vendaje o algo. No sé cuál era la idea de este señor. O tal vez para protegerte con mis pectorales sanadores, no lo sé. Exacto. Pero, normalmente el que es un poco, el que toma el rol del uke, es el que es un poco más, el que no tiene un gran cuerpo, el que es más sensible, el que es más, pues sí, más bajito, en personalidad también es un poquito más inseguro. Tiene cuerpo Ese de era mucho adolescente. cliché, ajá, tienen como cuerpo de adolescente, ese era mucho Están cliché, como corriosos. ajá, pero fíjate que me da gusto haber encontrado mangas que no siguen ese cliché, o sea, me da mucho gusto que haya tanta variedad, porque no todos son así, no tienen ese sentido, o sea, son un poco más realistas. Y por eso les digo que hay de todo en este amplio universo del BL. Y sí te puedes encontrar de muchísimas cosas. Como le decía a Lucía, decía, ¿qué quieres? Soft, hard, Omegaverse, hay un montón de... Yo solo quería un doujinshi bonito. No sabía que Que te había pasé tanto. uno bonito, te pasé uno Sí, bonito. sí, sí. Y acabó destruidísima. No, a mí también me choca que las chavas luego se ponen exactamente ya de hard. Y además el más popular que X, o sea, hasta hay memes así como de... le preguntas a alguien un BL que no sea BJ Alex o El amor es una ilusión y se quedan así con la cara de la cerdillita que no está girando y se la muestra super Fuyoshi y pues no conocen otros porque esos son los más populares. Y además a mí me da coraje que sean BJ Alex, por ejemplo, en cierto sentido sí me gusta, o sea, sí lo leí, sí me gustó cuando lo leí, me gustó más la pareja secundaria porque es más adulta, obviamente, ojo, por Dios, sería un viejo sabroso que obviamente uf, que ni siquiera es viejo, pero bueno. Es tu Y viejo. es mi viejo. Pero es un cliché, o sea, yo acepto que es un cliché, que no es la octava maravilla, que sigue una función y un patrón irrepetible en muchas historias shoujo comunes. Y el amor es una ilusión, es feo, o sea, es un dibujo, no se me hace para nada llamativo el dibujo, es una fea historia tóxica con mucho chantaje emocional, con un mensaje subliminal pro vida, es muy extraño. Y es muy famoso, yo no sé por qué. Entonces, a lo mejor sí, porque igual se toma todas esas partes tóxicas y las une en el drama, ¿no? Pero se dejan o se olvidan de este tipo de mangas que tienen muchísimo más aspectos de realidad. Y que hay muchos mangas que también son muy realistas en cuestión de dibujo y sí pasan al hombre como hombre, o sea, como que con todas sus características físicas y con todos los complejos que puede llegar a tener también, ¿no? De visión tanto sexual
como de comportamiento social. Ujú. De hecho, Koizu Rubukun, cuando lo leí, me llamó mucho la atención por esta parte, porque el tipo, o el de la historia, es abiertamente homosexual y está enamorado de su compañero de doctorado, que son personas ya adultas, y él es abiertamente homofóbico. O sea, dice que odia a la gente homosexual. ¿Por qué? Porque está frustrado porque su hermano es homosexual y se escapa con su novio a Estados Unidos, donde el matrimonio acaba de ser legal en ese tiempo. Entonces está como que no acepta lo que es, y en el tramo de toda esta historia pues se va desarrollando ese personaje a algo que con su compañero, que sí es abiertamente gay, pues va descubriendo. Pero trata y le es difícil de aceptar, porque incluso no solamente es de que todo el tiempo está diciendo que odia a los gays, sino que también en cuestiones de ese tipo de pensamientos es muy cerrado. Y entonces ahí se ve como que ese contraste muy grande entre los dos personajes que te atrapa en la historia. Sí, la historia secundaria es tóxica, pero no hablaremos de ella porque no nos importa. Y así es como Mariyoyo terminó shippeando al Dr. Gatel con AMLO. Ay, no, por favor, no pongas esa imagen en mi cabeza. Cuando me dicen esas cosas, mi mente vuela muy rápido. No, en este momento no, pero... Ya te estás imaginando los one shots que vas a hacer sobre el secretario de salud. Subsecretario de salud. Subsecretario Kun. Ay, no, gracias. Y bueno, ya como para darles un panorama de mis PL favoritos, también quería mencionarles, además de Aon of Flag, ya lo habíamos mencionado en la parte de los estrenos de esta temporada, pero es Sasori Toriwa Habata Kanai, que hace poco, el año pasado, sacó su película, que a mí me sorprendió que la pudieran animar porque pues es una historia bastante cansada, o sea, es una historia tediosa de leer. Sí, es una historia que necesitas dedicar tiempo a entender todo este contexto de la mafia japonesa, todos estos rituales que hacen en la mafia japonesa y cómo lo hacen y por qué lo hacen. Tienen muchas cosas simbólicas en ese aspecto, pero que tiene demasiadas cosas buenas también, tanto simbólicas como narrativas, como gráficas. La representación también de la masculinidad dentro de este tipo de organizaciones, que es muy común, ¿no? O sea, por ejemplo, es lo que yo les decía, están en un aspecto de cárcel y ya sabes que en la cárcel de puros hombres alguien va a salir violado porque son hombres. Porque es conocimiento general. Es conocimiento general, pero nadie se considera homosexual en ese tipo de dinámicas. O sea, es muy chistoso porque es una práctica común, pero no se consideran homosexuales. Y pasa en el ejército y pasa en la mafia. Entonces, nos da una visión bastante cruel de la vida, y que también nuestro personaje está como atado siempre a sus circunstancias, o sea, el lugar en donde nació, a las circunstancias en donde nació y a las personas que le tocaron como padres, evidentemente porque abusaban de él, ¿no? Sé que era un niño. Y nuestra historia habla de Yashiro, que es un líder, un sublíder en realidad, un sublíder de la mafia japonesa, un yakuza, que es conocido entre todos los yakuza por ser prácticamente un prostituto, o sea que le tira a todo lo que se mueva, y que además de todo es que medio sadomasoquista porque le gusta que le maltraten. Pero tiene un gran fondo esto, porque o sea, al parecer todo el mundo lo critica por eso, pero todo el mundo le ha hecho algo a ese pobre tipo, a Yashiro. Entonces, pues vemos que su infancia fue muy triste porque abusaban de él, su padrastro abusaba de él, y él nunca se valora a sí mismo. O sea, por eso tiene ese tipo de tendencias dentro de su clan. Entonces, él siente que no vale nada, o sea, que su vida es indiferente, y pues por eso tiene ese tipo de actitudes, y que incluso tiene una depresión tan alta que busca el hecho de tener actividad sexual con cualquier persona para no caer casi en el suicidio. Entonces, pues a él la vida le pasa, no está ni sí ni no, cuando lo reclutan para la Yakuza, porque el líder principal de la Yakuza lo encuentra ahí todo lamentable en la calle, y como le tiene lástima, pues lo adopta básicamente y lo mete como sublíder de su grupo delictivo. Y él acepta simplemente porque igual él tiene, la única persona que estuvo con él durante su adolescencia es su mejor amigo,
del que él está enamorado porque es la única persona que lo aceptó como persona, pero pues entonces no es homosexual, entonces no, pues es un amor no correspondido, pero pues acepta estar ahí para estar cerca de él. Y las cosas cambian cuando llega un nuevo guardaespaldas, que es Doumeki, y este guardaespaldas es un ex policía, y él también tiene una historia así tan muy, muy dramática de fondo, porque es un tipo que era policía, pero le quitaron su licencia por casi medio matar a su papá de sangre, cuando vio que estaba violando a su hermana. Entonces, él casi lo mata, le quitan su licencia, ya no puede ser policía otra vez, lo meten en la cárcel, y cuando sale, se mete a esta organización a trabajar pensando que es de guardaespaldas, cuando en realidad está entrando a la mafia y él no se ha dado cuenta. Vemos la interacción de estos personajes que tienen un pasado así muy, muy cruel y que pues se complementan, porque tanto Yashiro ve que Doumeki es una persona muy bondadosa, que se preocupa por las personas, que a pesar de todo lo que le ha pasado, pues sigue siendo una persona que se interesa por la justicia y las cosas buenas. Y vemos a él que pues se siente que no merece ser amado por nada ni por nadie, por todo lo que le ha pasado. Y además de todo, está una dinámica chistosa porque este tipo Yashiro pues es un total pervertido según, y dice, no, pues es que yo no lo hago con mis subordinados directos, que serías tú, pero como que eres mi tipo y voy a hacer una excepción. Y entonces ya cuando quiere acostarse con él, le dice ese tipo Doumeki que es impotente. Entonces que se traumatizó tanto en esto que le ocurrió de ver a su papá, que pues se quedó impotente. Entonces, durante toda la trama vemos que va aumentando esta tensión sexual de Yashiro hacia algo que no puede tener, que siempre tuvo y que con Doumeki no puede tener, que es esta parte sexual. Pero empiezan a tener un vínculo pues emocional que no tiene que ver con eso. Entonces esto le daba bastante importancia y bastante intensidad a nuestra historia, porque además poco a poco vemos cómo va subiendo la tensión sexual entre ellos, y que además el trasfondo de la historia es muy importante, porque tenemos que entender toda esta dinámica del cómo se otorga el poder de un yakuza a otro y todo esto para poder como que seguirle el hilo a la historia. Por eso mucha gente que vio esta película como que dijo, ay no, es que está muy aburrida, está muy larga, está muy... Pero de verdad es una joyita, el manga es una joyita, y la película junto con su soundtrack, que es más de jazz, es de jazz, y como sí creo que lo complementa bastante bien. Y su soundtrack, porque su canción del final de los créditos parece que la está cantando el principal, que es Yashiro. O sea, es como la perspectiva de él, del mundo que él ve. Y es muy triste, la verdad. Yo les digo que lloro con cada página de ese manga, porque no, ¿por qué? Sí, oye, re turbio. Sí, está algo turbio, pero es muy bueno. Y pues ya ese es mi manga favorito hasta el momento. De hecho tengo varios, pero como que ese, en cuestión de dibujo, de historia, de trasfondo, de todo, es el que más me ha gustado hasta el momento. Y que no ha terminado, de hecho tiene apenas en marzo va a salir el siguiente tomo, que ya le va a dar como el final. Y que pues sabemos que no va a ser un final feliz, porque ya medio mataron a nuestros personajes casi 2 veces. Así ha estado muy intrigante. Está fuerte. Y ya solo para terminar, hablemos de esa cosa que nos recomendaste ver y que yo sí cumplí con mi tarea. Lucia. Ah, sí, es verdad. Ay, perdón. Fíjate que este es otro de mis mangas favoritos, que es Dokyusei. Bueno, primero quiero saber tu perspectiva, Alex, para dar un poquito de contexto. Son 2 chicos de escuela, o sea, es un romance shoujo, de 2 chicos que se enamoran en su salón de clases, y que están en ese proceso de ser pues el primer amor de cada uno. Entonces, dinos, Alex, ¿qué piensas? Me recordó mucho a otra película, pero Yuri, que había visto, que es de la misma temática de estamos en el último año y después de aquí pues nos vamos a separar porque vamos a ir a universidades diferentes. Siempre he visto en este tipo de
pues de obras y que la verdad reclamo un poco es que siempre el foco de la atención no es el romance en sí, sino más bien el que dirán. El que dirán las personas que nos rodean. Tenemos que ocultarnos porque si saben que somos homosexuales puede traer consecuencias nefastas para nuestra reputación y no sé qué y no sé cuánto. Y es como, yo lo entiendo porque sí, la sociedad japonesa, la sociedad en general sigue teniendo la homosexualidad como tabú, pero aquí en particular en esta obra es como que se centran demasiado en los aspectos problemáticos de una relación homosexual. Ya al final sí es como, bueno, ya nos aceptamos y nos damos un beso en un parque público. ¡Qué logro de la comunidad! Pero también veo que es súper adolescente y es como que todos los problemas surgen porque no hay comunicación entre la pareja. O sea, todos los problemas que surgen en la trama se hubieran arreglado perfectamente si se hubieran dicho 2, 3 palabras y se hubieran arreglado. Pero es lo que te digo, Alex, ¿qué hay de un manga o de un anime sin malentendido? Sí, sobre cierto, todo en cierto. el romance. El drama. Yo también vivo del drama, yo también Sí, vivo. de eso los shoujos y los yosei son expertos, solo viven de eso, de malentendidos, si no, no hay historia. Ajá. Claro. Y otra cosa, que en general de los mangas, no solo ya de los yaoi y de los yuri, no entiendo por qué el pelinegro siempre es el callado, el hasta cierto punto pasivo, el más indiferente hacia sus sentimientos, y el rubio es el hiperactivo, el que eso, es más sentimental. No entiendo por qué ese cliché del cabello negro súper frío y el cabello rubio, hey, sí, súper sentimental y llora y no sé qué. Yo creo que eso es un cliché del shoujo, porque en el BL casi no lo veo, ¿eh? O sea, a mí, yo te diría al revés lo contrario, porque sí sé, y lo he visto mucho en el shoujo, que esas son unas características como clichés, pero no es así en el BL normalmente. Está extraño. En el manga, digo, en el anime en general, así es, ¿no? Digo, Naruto y Sasuke, o por ejemplo en Citrus, que es Yuri. Sí. Yuzu es como la súper sentimental y la otra tipa es fría y muy indiferente. callada y fría. Pero, a ver, en general me gustó, es una bonita historia de amor. Lo desarrollan muy bien porque pues van de esto que tú comentabas de todavía no sé qué me está pasando, estoy en la adolescencia y me está empezando a atraer un compañero de la misma clase, no sé si esto es amor o calentura o qué demonios será. Y luego al final la meta siempre es como descubrir que en realidad sí te importa esa persona y sí quieres pasar tu vida con ella y no te importa lo que digan la sociedad, beso, créditos. Y otra cosa que yo comentaba es que esta historia le hicieron película, pero es solamente del primer tomo. O sea, una película se le alcanzó para hacer solamente un tomo. Entonces también tuvieron tiempo de crear casi todos los detalles del manga, excepto 2 o 3 cosillas que a mí me hubiera gustado ver en la película porque se podían dar a malinterpretaciones, como esta escena del profesor que quiere aprovecharse un poco de nuestro personaje inteligente, que es Saiyo. Sí, por ejemplo, una de las cosas que a mí me hubiera gustado ver es un poco más de la historia de Saiyo, que es nuestro personaje inteligente y callado, porque para él es muy difícil expresarse, no solamente por el que dirá la sociedad, sino porque él viene de una familia en la que ser perfecto en todo, tener una excelente calificación y todo es lo más importante. Y tiene un papá que es muy conservador, que decirle a su papá que él es homosexual es impensable. O sea, él trata en todo momento de ocultarlo, sobre todo de su familia. Entonces, como no habla con nadie, no tiene a nadie a quien se exigir sobre este aspecto, pues también es entendible que todo el tiempo tenga inseguridades. Y que también eso sí lo podemos ver en la película, que él todo el tiempo está pensando que su relación no va a durar, o sea, que en algún momento, porque no está seguro de ¿sabe? Y de que alguien también se fije en él, o sea, no tiene mucha autoestima, que digamos, ¿no? Entonces, pues todo el tiempo está pensando en esto. Y también da sus propias conclusiones, porque como no habla con nadie, pues mucho menos sabe expresarse y pues aunque le guste este otro tipo que es cosa cabe, pues no
no sabe ni cómo decirlo. Entonces, ese tipo de aspectos me hubiera gustado un poquito más detallados porque sí le dan un toque extra a la historia. Pero a mí me gusta porque también es como que, sí, como que te puedes recordar, o sea, te da hasta cierta nostalgia de cualquier persona que tenga un amor de secundaria, de preparatoria, porque independientemente de los aspectos homosexuales dentro de la trama, pues es como el descubrir tu primer amor y pensar que todo va a estar bien a pesar de este tipo de circunstancias, ¿no? Uh-huh. Que al final, además de todo, me encanta porque se ve en el siguiente tomo qué es lo que sucede después, qué es lo que pasa después de que se rompe toda esta etapa bonita que tiene un primer amor, ¿no? Que donde piensas que la expectativa, realidad, las cosas nunca salen como quieres. Uh-huh. Entonces, se me hace también una historia muy realista que si tiene un tema un poco tal vez cotidiano, simple o sencillo, pues es también un aspecto real, ¿no? Que te puedes identificar con él independientemente del género que tengas. Y si a la pregunta de, oiga, pero si leo yaoi me voy a volver homosexual. La respuesta es sí, claramente sí. Pero eso no es malo. Mírenme a mí, crecí muy bien. No es malo, pero tampoco define, por supuesto, nada. Pero eso no va a pasar. No es malo, pero no va a pasar. A menos que ya tengas ese interés escondido y inconsciente y que no lo sepas y cuando lo leas te das cuenta de que realmente sí te gustaba. Diga, pues date. A mí me gusta el yaoi, pero no homo. Sí, no homo, exacto. Cuando dices no homo, ¡pum! Ya, se cancela el rayo homosexualizador y ya no te haces gay. Y ya, no pasa nada. Uh-huh. Así que pueden estar tranquilos. Igual muchos chavos veo como que dicen, ay, es que las chicas que son freeyoshis, ninguna tienen novio porque tienen miedo a los hombres y prefieren pensar que son así de románticos, ¿no? Como de, ay, cállate. Probablemente no tienen novio porque ningún hombre cumple esos estándares de calidad, de tener inteligencia emocional, un buen cuerpo, higiene y esas cosas. Higiene sobre todo, porque como él se nota bastante de las mujeres son muy minuciosas al describir eso, que tienen mucho higiene y todo, y yo así huele a madera y rosa, así. Algo así. Pues yo creo que se puede hablar extensamente de muchísimas historias que hay en este mundo del yaoi del presente 3, pero hay muchísimas rescatables que si ustedes tienen curiosidad pero le tienen miedo a ese género, pues que también abren un poco su mente, que uh-huh. tienen cosas positivas, que no te pasa nada si lo leen, uh-huh. no pasa nada si tienen una amiga fuyoshi. Y también si eres fuyoshi y estás a ese nivel de hype de que todo lo shippeas y todo es yaoi, pues también es importante leer otras cosas además de eso. No te quedes solamente en ese género porque en todos lados hay muchísimas cosas que leer, solamente ahí. Uh-huh. Y pues ese sería mi comentario final de tratar de verlo con un ojo analítico y no solo de entretenimiento. Perfecto, pues así terminamos nuestro especial del yaoi. Recuerden que nos pueden escuchar a través de, por supuesto, Spotify, también YouTube. Estamos en Spreaker y en otras plataformas. También nos pueden seguir a través de redes sociales. Estamos como Yamete de Kudasai en Twitter. Acuérdense, en Facebook. Podcast Friki. Ajá, Podcast Friki en Facebook, Twitter, Instagram y en TikTok con la chaviza. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Alex Uchoja. Yo soy Lucia y nunca nos habíamos puesto en tan modo serio. Uh-huh. Sí. Modo horny también. Mis dos estados de ánimo, depresivo y horny. Sí, exacto. Bueno, nos escuchamos en el próximo podcast cuando Kamisama provea. Adiós. Sayonara. Adiós. El viaje al mundo otaku ha terminado. Ya puedes volver con tu waifu 2D y tus mangas cochinotes. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Esto fue Yamete.